Continuamos la jornada con la conferencia Más personas viviendo más, la revolución de la longevidad a cargo de José Olinto Rueda y Miguel Villa. José Olinto Rueda estudió sociología en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, y luego se especializó en demografía en el Centro Latinoamericano de Demografía CELADE, en Santiago de Chile. Ha dedicado gran parte de su vida a estudiar distintos aspectos de la demografía, con énfasis en la demografía histórica, así como a investigar y desarrollar rigurosas proyecciones del crecimiento y la composición de la población colombiana. El libro de su autoría, Gentes y Paisajes, un recorrido por la historia de nuestra población y sus territorios, del 2008, recoge buena parte de su trabajo demográfico e histórico. Miguel Villa es profesional en pedagogía de la Universidad de Chile, especialista en demografía del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía CELADE, del cual fue director y actualmente es visitante. Máster y candidato a PhD en Geografía de la Universidad de Minnesota, estudió Economía Urbana y Regional en la Universidad Erasmus de Rotterdam, Holanda. Se ha dedicado durante muchos años a investigar aspectos relacionados con las migraciones internas e internacionales, con el envejecimiento y con la integración de variables demográficas en programas y políticas sociales. Ha sido y es profesor visitante en el campo de la demografía en diversas universidades del mundo, así como autor y coautor de múltiples publicaciones sobre el tema poblacional y migratorio. Bienvenidos. El objetivo de esta presentación es hacer una caracterización de los procesos demográficos básicos que han venido ocurriendo en nuestra sociedad desde prácticamente mediados del siglo pasado, años 50, hasta y con la situación actual, con una perspectiva aproximadamente hacia mediados del presente siglo, con algunas notas y observaciones al final de este siglo. Nuestro país vivió a comienzos de los años 60 lo que se llamó la explosión demográfica, con un extraordinario incremento de la fecundidad nacional, en donde en ese momento el promedio de hijos por mujer era de 7, ¿sí? Incluyendo pues mujeres solteras, casadas, viudas, separadas. O sea, las mujeres en edad, el promedio era de 7, para encontrarnos, yo diría que 50 años después, con 2.1 hijos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia, lo que significa una reducción en este lapso de cerca del 70% de dicha fecundidad. También, de acuerdo con los resultados de esta encuesta, ¿sí?, se encontró que la mitad de las mujeres entrevistadas que ya tenían 2 hijos no querían tener más hijos, y de igual forma, sí, de acuerdo con las actitudes y las expectativas de estas madres, de estas mujeres, se reduciría la fecundidad actual, que es el promedio de hijos por mujer de 2.1 hijos, se reduciría a 1.6 hijos, de mediar las condiciones y las expectativas entre lo que es la fecundidad observada y la fecundidad deseada. De modo que este fenómeno, y por fortuna,
nosotros contamos con una serie de encuestas comparativas de fecundidad que ya cumplió 25 años y se están haciendo quinquenalmente, de modo que tenemos una información sumamente sólida, confiable y continua que nos permite ver el fenómeno de la reproducción humana con unos márgenes de certidumbre sumamente elevados. De otra parte, también nos encontramos con una notable reducción de la mortalidad, tanto la mortalidad infantil como la mortalidad adulta, a comienzos del siglo pasado, hará unos 100 años, ¿sí? Un colombiano tenía una expectativa de vida al nacer de 28 años. Hoy casi que se ha triplicado esa expectativa de vida, que ya supera los 74 años de edad. De manera que tenemos también, pues por lo mismo, una extraordinaria reducción de la mortalidad infantil. O sea, los dos cambios demográficos más extraordinarios, porque por su intensidad, que colocan a Colombia, dijéramos, como un país también, no digo que paradigmático, pero sí ejemplar en cuanto al comportamiento, dijéramos, y al manejo de estos dos fenómenos demográficos básicos. Lo que también pues quisiera señalar es que la conjunción de estos dos fenómenos, del extraordinario descenso de la fecundidad, acompañado de la reducción de los niveles de la mortalidad general e infantil, se proyecta también en una sensible transformación en la dinámica del crecimiento de la población. Y hemos pasado de unas tasas de crecimiento del orden del 32 por mil en los años 50 a tasas de 21 por mil en periodo 80-85 y a unas tasas de 11.9 por mil entre el 2005 y el 2010. Con esta tendencia declinante continuará, ¿sí?, operando de acuerdo con, diéramos, las tendencias observadas tanto de la fecundidad, o sea, si bien pues están naciendo cada vez menos personas, también están muriendo mucho menos, pero la diferencia entre la fecundidad y la mortalidad de todas maneras hace que el ritmo de crecimiento también muestre un comportamiento hacia su desaceleración. Ahora, como, diéramos, consecuencia inmediata, directa del comportamiento de estas dos variables, la estructura por edad de la población viene experimentando una extraordinaria transformación, de pasar de ser de un país casi que de niños, porque hacia los años 60 se produce lo que se llamó la explosión demográfica, y antes de que se iniciaran todos estos programas de control natal, de la fecundidad, de la planificación familiar, éramos un país de niños. O sea, cada vez pues, la proporción de menores de 15 años iba en incremento. Lo que teníamos nosotros un proceso de rejuvenecimiento, casi ya hacia los años 60, la mitad, superior al 45%,
casi la mitad de la población estaba compuesta por menores de 15 años. En tanto que la población de 60 años y más solamente comprendía el 5% del total. La tendencia era que cada vez se iba incrementando la población infantil y se mantenía en una situación estacionaria la población mayor de 60 años. Pero esta situación comienza a cambiar, como les decía, con las transformaciones en las pautas reproductivas de la población, fundamentalmente, ¿sí? Ya hacia 1980, la población menor de 15 años se había reducido al 40%. En el año 2010, en este momento, representa aproximadamente el 28%, y de acuerdo con las proyecciones recientes del año pasado, elaboradas por el DANE con base en los resultados del censo del 2005, la población menor de 15 años apenas será la cuarta parte de la población nacional. A su turno, la población en edad de trabajar, los de 15 a 60 años de edad, porque claro, hoy tenemos unas categorías de clasificación etaria que quizá no respondan a estos procesos de expansión de las poblaciones mayores, pero de todas formas, de acuerdo con, dijéramos, las clasificaciones tradicionales de la población en edad de trabajar, como la población entre los 15 y los 60 años de edad, viene incrementándose, pasando del 53% en el año 80 al 62% en la actualidad. A su turno, la población mayor, población de 60 años y más, asciende a el 10% de la población total del país. Y yo quisiera aquí observar lo siguiente: si hay un campo dijéramos, en las ciencias económicas, sociales, culturales, en donde las predicciones, los supuestos, digamos, los escenarios futuros es más seguro, es en el campo de la demografía. Así como la población infantil se viene reduciendo en términos relativos y muy próximamente comenzará a reducirse en términos absolutos, la población, y igualmente va a ocurrir, o sea, en el mediano plazo, con la población en edad de trabajar. Esta población también está, dijéramos, aún en un proceso dinámico de crecimiento, pero llegará el momento en que también se va a ver afectada por lo que denominamos la transición demográfica y comenzará a descender en términos relativos. Mientras que la población, o sea, la población que está creciendo más rápidamente es la población mayor de 60 años. Y quiero también enfatizar en esto, que no hay lugar, dijéramos, a conjeturas, porque en las proyecciones de población, esta población ya está aquí, ya nació. O sea, no son, dijéramos, supuestos de qué puede pasar, porque estas cohortes ya están aquí y son las cohortes que se irán trasladando en el transcurso de los años
en las generaciones mayores. Y esto nos permite observar que en la actualidad, de acuerdo con las proyecciones también del DANE y de Naciones Unidas, aquí mi colega y amigo Miguel Villa, pues nos va a hacer la contextualización internacional de estos procesos nacionales, que no son enteramente ajenos ni independientes a todo el transcurso del comportamiento de la población humana. De manera que nosotros tenemos pues unos rasgos, unos acentos, unas características propias, pero dentro de un proceso general de la población del mundo. Inclusive las Naciones Unidas ya, de acuerdo con las últimas proyecciones de población elaboradas en el año 2010, el año pasado, ya ha, hubiéramos proyectado que la población mundial comenzará a descender aproximadamente hacia el año 2080, pero no me quiero adelantar a lo que Miguel nos va a comentar a continuación. Lo que quiero de todas maneras señalar es cómo que la población actual de Colombia, que asciende a 45 millones y medio, hoy en el 2011 podría ser 46 millones, ya en este momento abarca, comprende cerca de 4 millones y medio de personas mayores de 60 años y con una participación dentro del conjunto nacional del orden del 10%, que visto, viéramos a lo que teníamos hacia los años 70, 30 años, 40 años atrás, del 5%, ya se ha duplicado en términos relativos, pero su volumen ya en este momento supera los 4 millones y medio de personas. Hacia el 2020, dentro de menos de 10 años, esta población habrá alcanzado los 6,5 millones de personas con una participación del 12%, para una población del país proyectada por Naciones Unidas del orden de los 50 millones de habitantes. Para el año 2050 tendríamos ya la población mayor en un nivel cercano a los 18 millones de personas, ¿sí? Y en una población de 64 millones, 65 millones, comprendería el 27%, o sea, más de la cuarta parte de nuestra población. Y para fin de siglo tendríamos ya, o sea, 26 millones y medio de adultos mayores. La población infantil comenzará o ya continuará decreciendo de acuerdo con las tendencias también de la fecundidad. Y lo que observábamos hace un minuto también, la población en edad de trabajar también comenzará a reducirse en términos absolutos, ¿sí? O sea, nosotros estamos en este momento muy próximos ya a lo que se llamaría una situación de crecimiento estacionario, con un promedio de hijos por mujer de 2.1 y con la tasa, dijéramos, de fecundidad, que la tasa neta de reproducción que calcula el número de mujeres que reemplazaría
a una mujer que sale de la vida reproductiva, nos estamos acercando a 1. O sea, por cada mujer que sale de la vida reproductiva, hay apenas otra mujer que la reemplaza. Hacia los años 50 eran aproximadamente 3. Por cada mujer que salía, entraban 3 nuevas mujeres. Y de acuerdo pues, con las tendencias, con las expectativas, nosotros estamos también en la proximidad a la, no solo pues, de lo que hemos comentado, de la desaceleración del ritmo de crecimiento, sino que la población colombiana, de acuerdo con las proyecciones de Naciones Unidas, comenzará a descender en términos absolutos más o menos hacia el año 2060, 2070, o sea, dentro de 50 años, nosotros comenzaremos también a experimentar una situación similar a la actual de los países desarrollados, que tiene ya inclusive tasas de crecimiento negativos, pese también al importante aporte de la migración internacional. Aquí tenemos esta ilustración que realmente nos permite ver cómo se genera esa formidable expansión demográfica de los años 50 y cómo comienza a declinar hasta llegar más o menos hacia los años 60 con una población que estará alrededor de los 65 millones de habitantes. ¿Cómo este comportamiento, que es quizá irreversible y predecible con un margen de seguridad sumamente alto, nos aboca, dijéramos, a una situación que la sociedad colombiana está en moras de asumir, dada su trascendencia, su importancia. Estamos, dijéramos, frente a una transformación radical de nuestra población, de nuestra dinámica. Estas pirámides de población, ¿sí?, son, dijéramos, reflejan el comportamiento observado en la población colombiana. De una población hacia los años 50, 1950, de una pirámide de población muy ancha en la base, porque ahí es donde están los grupos de menor edad, de 0 hasta los 15 años, y muy aguda en su cúspide. Con la transición demográfica lo vemos hacia el 2010, nos permite, dijéramos, visualizar con esta pirámide que ya va tomando, dijéramos, una configuración más vertical, pasando ya a hacia el 2050 con esta configuración. Entonces, estamos aquí, esto es lo que quisiera rematar, frente, dijéramos, a este escenario muy probable, ¿sí?, en donde se nos presenta, dijéramos, el fenómeno de lo que se llama las nuevas generaciones. Ya habrá superado por mucho a la población infantil las tasas de dependencia demográfica, las tasas de dependencia económicas también se van a afectar, o sea, los niveles de dependencia se incrementarán, en tanto, ¿sí?, que las demandas propias de la población mayor, en términos pues laborales, de pensiones, de atención en salud, familiares, culturales, irán, si no median acciones inmediatas, urgentes, profundas, drásticas,
estamos nosotros frente, dijéramos, a un riesgo de un colapso social prácticamente no vivido en toda la historia demográfica nacional. Como lo sabemos todos, Colombia es uno de los países de mayor inequidad social en América Latina, ¿sí? Que tenemos quizás los niveles de desempleo y de empleo informal también más altos, ¿sí? Y que estamos, dijéramos, en unos niveles de pobreza también elevados, y que pese, dijéramos, a unas tendencias del crecimiento económico, sus repercusiones en el campo social han sido mínimas, de modo que en este entorno, dijéramos, socioeconómico, tenemos este proceso que no nos debe tomar por sorpresa. También tenemos que transformar, no solamente, dijéramos, en el plano económico, social, demográfico, cultural, sino también en el plano personal, de una nueva actitud, de unos nuevos conceptos, porque nos estamos manejando con unos viejos conceptos de la longevidad. Y así como se está renovando, pareciera paradójico, ¿no?, que se renueva la población a través del envejecimiento, ¿sí? Así como nos estamos renovando, también tenemos que tener, dijéramos, una nueva mirada, unos nuevos conceptos. Ya la participación, por ejemplo, laboral, social, cultural, en todos los órdenes de la vida, ¿sí? Se está, dijéramos, incrementando, y eso también nos remite, dijéramos, a la esperanza de unas nuevas generaciones, unos nuevos conceptos, una nueva cultura del envejecimiento, porque lo que se avecina, ¿sí?, lo que se ha venido dando es que no solamente se incrementa de manera extraordinaria este grupo de población, sino que se extiende su ciclo vital. Las esperanzas, las expectativas de vida que hoy pueden estar del orden para el país, del orden de los 74 años, hacia mediados de siglo superarán los 80 años de edad. No quisiera, pues tengo la información, no quisiera detenerme en mirar cuáles son las ganancias en la esperanza de vida, pero lo que sí, de acuerdo pues con los avances en la salud, en la investigación, en la cultura, en fin, prácticamente en todos los órdenes de la vida, lo que se espera y lo que va a continuar es una prolongación del ciclo de vida humana. O sea, más personas, como dice nuestro tema, viviendo más. Y nuestra pregunta es, ¿viviendo mejor? Muchas gracias. Sí.